Muy bien, buenas tardes, buenas noches a todos los que nos acompañan el día de hoy. Bienvenidos a este último webinar de nuestro rumbo al diplomado de trastornos adictivos que hemos estado teniendo en las últimas semanas. Agradecemos a todos los participantes, todos los tutores que han estado participando en esta dinámica. Y bueno, el día de hoy tenemos como invitados al doctor Mario González. Doctor, bienvenido. Y Hola, buenas también, noches, ¿cómo están? muy bien, gracias. Muy bien, gracias. ¿Usted cómo está? Todo muy bien también, gracias. Qué bueno, muchas gracias. En un momento más lo presento apropiadamente. Y también nos acompaña el doctor Luis Fernando Díaz. Doctor, buenas noches, ¿cómo está? Hola, hola, un gusto. Muchas gracias por acompañarnos. Y bueno, pues sin más preámbulos, el día de hoy vamos a hablar del vínculo que existe entre el TDAH y los trastornos adictivos. Como les mencionaba, nos va a acompañar el día de hoy el doctor Mario González Zavala. Y pues nada más para que conozcan un poquito acerca de la carrera, de la trayectoria que tiene el doctor, vamos a hablar un poco pues de su CV. El doctor es médico cirujano por la Universidad Autónoma de Guadalajara. Es médico psiquiatra, especialista en adicciones y consultor en salud pública. Estas especialidades las tiene por parte del Instituto Nacional de Psiquiatría, doctor Ramón de la Fuente Muñiz, y la UNAM. Tiene posgrados en gestión de instituciones de salud por el Instituto Tecnológico Autónomo de México. Y bueno, podría listar todo lo que tiene, además de más de 200 presentaciones en congresos, eventos nacionales e internacionales sobre este tema que nos compete hoy, que son pues los trastornos adictivos. Además, finalmente tiene actividad como docente en programas de maestría, especialidad, licenciatura y diplomados en diversas instituciones académicas. Doctor Mario, muchas gracias por acompañarnos el día de hoy. Gracias a ustedes por la invitación, al contrario. Muy bien. Y bueno, al doctor Luis Fernando Díaz, pues como ustedes sabrán, ya lo hemos presentado anteriormente, es actualmente el presidente de la Sociedad Mexicana de Neuromodulación, es adictólogo y también es médico psiquiatra. Por ahí, doctor, discúlpeme si no he dado todo el CV que tiene, pero bueno, me gustaría comenzar ya con el tema que tenemos hoy para platicar, si les parece. Claro, Muy por bien. supuesto. Muchas gracias. Pues bueno, el día de hoy vamos a hablar de TDAH. Por ahí hemos venido hablando, doctor Mario, a lo largo de estos 4 webinars previos a este, de diferentes perspectivas de los trastornos adictivos, ¿no? Nuestro primer webinar fue un aspecto más social, que lo platicábamos con la doctora Millé. Ella nos contaba pues cómo toda la influencia, incluso en nuestros vínculos sociales, puede llegar a influir en que tomemos o no un tratamiento. Después el doctor Romanowski, desde la perspectiva psicológica, nos hablaba de estas barreras que le impiden a una persona llegar a un tratamiento para los trastornos adictivos. Con el doctor Luis Fernando hablamos un poco sobre estas nuevas herramientas que existen para el tratamiento de algunos trastornos adictivos, como son las herramientas de estimulación magnética transcraneal y algunas terapias farmacológicas. Y finalmente, en el último que tuvimos fue con el doctor Hugo González Cantú y hablábamos un poco de los procesos neurobiológicos que suceden en los trastornos adictivos. Entonces, hoy hablaremos un poco más ya de cómo ciertas condiciones podrían estar vinculadas al desarrollo de trastornos adictivos, ¿cierto? Entonces, a mí me gustaría empezar, doctor Zavala, González Zavala, preguntándole, ¿cómo podría definir usted esta parte del TDAH? Digamos, una definición tanto a nivel biológico, neurobiológico, para que podamos entender cómo se van vinculando estos circuitos. Ok, antes que nada, pues buenas noches, Luis, qué gusto estar contigo, gracias por la invitación. Hablando del TDAH, es un tema que en lo particular a mí me parece fascinante. No voy a entrar en polémicas porque hay movimientos muy fuertes al respecto. Algunos hablan de que no se considera una enfermedad, sino que es simplemente una variante en cómo funciona el sistema nervioso central, estas neurodivergencias, o que si las diferencias entre enfermedad o desorden mental. Creo que lo más importante es entender que es un funcionamiento que no es el común en las personas cuando hablamos de TDAH, y como lo dice el nombre, involucra dos grandes aspectos. Uno tiene que ver con la capacidad de poder mantener la atención y todas las variantes que tiene que ver con esto, y el otro es
con hiperactividad, que tiene una manifestación muy diferente en niños que en adultos, y lo que podríamos dar un poquito como una definición general es que las áreas del cerebro que están encargadas de controlar todos los aspectos vinculados con esto y otros que están, vamos a llamar como accesorios, no funcionan de una manera homogénea. ¿Qué quiere decir esto? No hablamos de que una persona que tiene TDAH siempre está distraído y en todo momento. Ese es un error tremendo que existe. Es una condición que tiene mucho que ver con aspectos selectivos del cerebro. Es como, de una manera más fácil de entender, es como si tuviéramos dos cerebros. Uno que es vamos a decir en este ejemplo, yo, Mario, consciente, adulto, que sabe que ya es fin de mes y que tengo que revisar pues mis impuestos y las facturas y demás, y por supuesto que es algo importante para mí, que me interesa, mi dinero, no quiero tener problemas con Hacienda, entonces me puedo sentar a querer hacerlo, pero el cerebro que lo ejecuta, la parte ya vamos a decir que va a llevar todas estas funciones, es como si estuviera trabajando de una manera aparte. Si a estas áreas del cerebro no le interesa de la misma manera, entonces no le presta ese cuidado, me aburre, no me puedo mantener enfocado en eso y empiezan a llegar un montón de estímulos sin que estén discriminados. Esto hace que pues estas fallas en la atención se puedan presentar solo en algún tipo de actividades o en algunas épocas de mi vida. No es algo que es en todas las actividades o todo el tiempo. Eso es bien importante. Y segundo, estas áreas que tienen que ver con la atención también están vinculadas de alguna manera con las estructuras más evolucionadas del cerebro, las partes externas. En este caso tiene que ver con la corteza, la capa externa, como si fuera un árbol, sobre todo en las partes anteriores, la frontal y áreas accesorias, que aparte de mantener estas funciones de la atención, de discriminar los estímulos, de poderse enfocar por un tiempo sostenido en uno, de poder entender, analizar, también controla los impulsos, que es antes de actuar, primero analizo, pienso, modulo las emociones que tengo y luego ya valido si hago o no, si hablo o no, si actúo o no. Y estas áreas pueden estar involucradas en alguien que tiene esta condición TDAH. O puede haber alteraciones en atención y todo lo que está vinculado con esto, o también en alteraciones que tiene que ver con el freno de los impulsos, que en niños es hiperactividad y en adultos es más impulsividad. Ahora, esto hace que sea una condición que es muy heterogénea. No todos los que tenemos TDAH, y digo tenemos porque yo tengo TDAH, nos vemos y nos comportamos igual. Puede haber un TDAH flojo y puede haber un TDAH que es muy, muy apegado y muy responsable. Puede haber un TDAH que es irresponsable y otro que no es. Entonces, eso hace que cada uno nos podamos comportar de una manera muy diferente. Y la otra tiene que ver con la parte de inteligencia. TDAH no es sinónimo de una persona que tiene un bajo nivel intelectual. Podemos encontrar gente con TDAH muy inteligente, otros no tanto. Entonces, como les decía, esto es algo que puede llevar a una manifestación muy diferente en hombres que en mujeres, en personas con diferente nivel académico, con diferente religión, con diferente cultura. Por eso es que de repente cuesta tanto trabajo poder hacer una definición que sea única. Podemos encontrar muchas manifestaciones, pero son alteraciones que son, repito, selectivas en estas áreas del funcionamiento del cerebro. Muy bien, Doc. Pues creo que es una definición bastante amplia y por ahí para el doctor Díaz, pues podría preguntarle por qué es considerado pues trastorno al final, no sé, no quiero entrar en polémicas ahí con el mal uso de las palabras, ¿no? Pero es parte de estos trastornos del neurodesarrollo, el TDAH se puede considerar como alguna patología similar, como al autismo o algo así. Sí, sí, claro. Saludos, Mario y yo vinimos uniformados de verde, entonces el color de la Sí. suerte. Sí, no, por supuesto. Sabemos que hay varias áreas del cerebro que ya vienen afectadas y por eso es que desde muy temprana edad hay algunos de los síntomas. Como vemos en niños, que es mucho más fácil identificar ciertas áreas de hiperactividad, es más complejo identificar aquellos pacientes que tienen un poco más de inatención. Se puede confundir o solamente como quizás sesgar con mal desempeño académico, con falta de motivación o de que haya como una dificultad en la escuela. Sin embargo, esas áreas que están afectadas, sobre todo en hiperactividad, es algo muy esencial que se puede identificar desde muy, muy temprana edad y son estas áreas, incluyendo otras áreas de la red frontal, del cerebelo, de la función ejecutiva, las que están afectadas y que también tienen un alto índice de heredabilidad.
hasta el 70%, en algunos estudios desde el 50 al 70%. Hay un riesgo si es que yo tengo TDA, que alguno de mis hijos lo vaya a tener, y habla acerca de una multiplicidad de genes que tienen que ver con la función de la atención, de la función ejecutiva, de la capacidad para regular estas funciones y mantener como bien diseñado esos objetivos hacia los cuales queremos llegar. Muy bien, pues voy a estar por acá, todos los que nos estén acompañando pueden ir dejando sus dudas, estamos tratando de ir desde, pues, de lo menos a lo más, ¿no? Que es lo que vamos a revisar el día de hoy. Entonces, bueno, empecemos un poquito con esta parte de vincularlo al tema de adicciones, ¿no? Ya vimos, como les comentaba, que pues las adicciones se refieren más hacia este circuito dopaminérgico que se altera de alguna forma, con alguna sustancia, algún comportamiento. En el caso del TDAH, doctor González Zavala, ¿cómo podríamos, no sé, marcar si hay algún tipo de predisposición, por decirlo de alguna forma, en las personas con TDAH? ¿Cuál de todos estos síntomas o de estos comportamientos que usted nos mencionaba del TDAH podría favorecer que una persona pudiera desarrollar algún trastorno adictivo? Ok, yo creo que aquí cabe o vale la pena recalcar algo. Cuando hablamos de enfermedad como tal, de adicción, es muy, muy complejo poderlos homologar otra vez. Desafortunadamente, los criterios para hacer el diagnóstico que tenemos principalmente son con fines epidemiológicos, con fines un poquito de poder considerar personas que tienen un patrón de consumo que pueda afectarlos a ellos u a otros, como personas que pueden verse beneficiadas por un tratamiento desde el área clínica. Pero muchas veces la gran mayoría de personas que tienen un consumo que no es totalmente considerado como enfermedad, es decir, que sí tienen una capacidad de voluntad y que sí podrían cambiarlo, la gran mayoría de ellos, y que son clasificados como adictos, mal llamado, porque no existe ese término, es trastorno por consumo de sustancias, puntean para tener el diagnóstico, pero biológicamente no tienen un daño y podrían tener un control de su consumo si ellos en algún momento modificaran o su voluntad o de alguna manera tuvieran como que límites más claros o que el medio ambiente fuera de alguna manera más protector, ¿no? Pero están etiquetados clínicamente con estos criterios como enfermos, que digo, ese es importante entenderlo, ¿no? Que una persona tenga una conducta que pueda ser dañina para uno y que parezca una adicción, desafortunadamente otra vez ha caído en un término como una etiqueta peyorativa, y ya tenemos postulaciones que hay adicto a todo, ¿no? A comprar calzones, a los celulares, al sexo, a la comida, y la verdad la gran mayoría ni siquiera están aprobados por la Organización Mundial de la Salud. Conductas que son repetitivas y que llevan a una persona a que pueda tener un daño hacia ellos u otros, ya empieza a englobarse todos en la misma caja como adictos. Y esto es bien importante porque cuando hablamos de una conducta, cualquier conducta, ya sea un consumo de sustancia legal o ilegal, o comer, o sexo, masturbación, la que ustedes quieran, pues tendría que ver con dos grandes cosas, ¿no? Uno es, tengo un beneficio y por eso lo hago, ¿no? Tengo una ganancia de hacerlo. O la otra, estoy mitigando algún malestar que tengo, y eso lo podemos tener todos. Si tengo de repente hambre, me duele la cabeza, me estoy mareando, pues busco alimentos que tengan azúcar para sentirme mejor. Si de repente yo me doy cuenta que cuando fumo o tomo café tengo más energía, me siento mejor, me concentro mejor, pues tengo un beneficio, ¿no? Entonces es ganancia o disminuir una pérdida. Esas podrían ser estas dos, ¿no? Ahora, para una persona que tiene TDAH, esto se complica muchísimo, porque a pesar de que hablamos de la famosa dopamina, pues la dopamina tiene funciones diferentes dependiendo de la parte del cerebro donde se esté, vamos a decir, liberando y el área que esté estimulando, ¿no? Una de las básicas que tiene que ver con TDAH y muchas enfermedades mentales es de la corteza frontal. Atención, control de impulsos, la modulación de ciertas actividades, planeación y todas estas funciones superiores, ¿no? Pero otra en el cerebro ya un poquito más interno, en el cerebro medio, vamos a llamarle, que tiene que ver con emociones y con la percepción de placer, está ligado a esta sensación de bienestar, a esta sensación de motivación o de interés, que esa es la base de que una persona ponga atención en algo. Si yo de repente no me motiva, no me interesa una película, pues no le voy a poner atención. Si estoy en una clase, no siento interés, no le veo ganancia, no voy a poner atención. Mi cerebro totalmente lo discrimina como que no importa. Y eso ni siquiera es consciente, eso el cerebro solito lo agarra, ¿eh? Esto de que nosotros lo controlamos totalmente no es cierto. Pues simplemente pensemos cuántas cosas nos llaman la atención o nos gustan
que yo no lo decidí, mi cerebro totalmente ya a veces viene ya por default desde bebé y las otras las adquiero a través del tiempo, ¿no? Entonces, esta función de dopamina en estas áreas que tiene que ver con me llama la atención, me da interés, me motiva y por eso me enfoco y empiezo a tener conductas dirigidas a obtenerlo, porque lo que me gusta, me interesa, lo voy a buscar, eso es lógico, como la comida o ciertas cosas placenteras. Lo mismo puede ser estudiar, lo mismo puede ser trabajar, ¿no? En el cerebro de los que tenemos TDAH, este funcionamiento decía, no es homogéneo. De repente en algunas cosas tengo mucho funcionamiento de dopamina, siento mucho placer, siento mucho interés, me puedo enfocar, me puedo controlar y ahí puedo ser mejor que otros. Ese es el famoso punto en el cual yo encuentro para qué soy bueno y qué me gusta como TDAH. Y si para eso tengo las habilidades, Michael Phelps o muchas otras personas que atienden alguna actividad que es increíblemente placentera, ¿no? Pero si es en cosas que a mi cerebro no le gustan, no le interesan, aunque al mi consciente sí lo quiera hacer, ahí empiezo a fallar. Entonces, ¿qué pasa? Cuando yo tengo requerimientos del medio ambiente, tengo que poner atención a clases que no me gustan, tengo que estar 6 horas, 7 horas en un trabajo que no me gusta, en una pantalla, escuchar pláticas que no me gustan, manejar, pues el cerebro se aburre, se enfada, empieza uno a estar luchando contra esto y esto me lleva a estar estresado, ansioso, burnout y todas estas manifestaciones incómodas, parecidas a depresión, parecidas a una ansiedad causada por esta inquietud, por este cerebro enfadado, o incluso el estar buscando esa novedad, esa gratificación, porque lo demás se va aburrido, se ve plano. ¿Esto a qué lleva? Que si junto a esa deficiencia en dopamina, que modula este interés o gusto por las cosas, tenemos fallas en la corteza frontal, otra vez por dopamina, que hace que no me pueda frenar en los impulsos, puedo caer en excesos. Y repito, puede ser excesos a lo que les guste y podemos parecer adictos a lo que se les antoje. Entonces, el riesgo de caer en esto va a ser una combinación, el tipo de TDAH que tengo, si es más hiperactivo o impulsivo, o si es un poquito más de distraído, si presento síntomas de ansiedad, de fatiga, de depresión, que me va a llevar a buscar estimulantes, como puede ser cigarro, café o cocaína en algún momento, o si de repente esto me lleva a estar en un burnout tremendo, ansioso, porque tengo que poder sobrellevar el tiempo en el trabajo, en la escuela, con la gente con la que estoy, y eso me hace sentir tenso, desesperado, ansioso, y estoy así, pues lo que busco es calmar mi cerebro y es un caldo de cultivo perfecto ahí para marihuana, para alcohol o para sustancias depresoras que calman el cerebro y que termina siendo el famoso fenómeno de automedicación. La gran mayoría de personas con TDAH terminamos teniendo alguna conducta que puede ser tachada como adictiva sin que en realidad lo sea. Es una manifestación de automedicación por una deficiencia que tenemos. Y esto se ve en medicina en personas que tienen deficiencia de algún componente y que están comiendo paredes, que comen ladrillos, que comen tierra y que tampoco lo planean, ¿no? Entonces, el problema es nuevamente esto, etiquetar una adicción meramente por la conducta sin entenderla, puede ser un riesgo tremendo. Muy bien, doctor Díaz, algo que quiera agregar acá porque veo que estaba sintiendo durante la conversación que daba el doctor González. No, totalmente de acuerdo. Funciona de esa manera. Los circuitos de recompensa están un poco alterados en la parte del déficit de atención y se explicó de manera muy clara cómo es que hay una correlación totalmente diferente. A lo mejor, quizá no hablando de alguna sustancia que la veamos demasiado terrible o pornografía, cocaína, sino puede ser quizá el cigarro que ayuda a la concentración, que libera y es un estimulante bastante potente, puede ser que le ayude a una persona a concentrarse. Y no vemos como que sea un delincuente, alguien negativo, sino simplemente está ayudando cada cierto tiempo a que mejore nuestro estado de alerta. Nosotros como médicos hacemos guardias y sabemos que aunque tomemos 2 o 3 cafés después de las 12, 1 de la noche, ya no funciona el café, pero si sales a fumar, te despierta, puedes estar haciendo tus historias clínicas y a veces es la única forma como puedes lograrlo. Pero en personas que tienen déficit de atención, este puede ayudar a mejorar la concentración. Entonces sí, hay diferentes estrategias que puede el cuerpo utilizar y puede estar buscando para compensar o equilibrar ese déficit que está teniendo. Ok, muy interesante. Y aquí viene algo que pues me resalta. ¿Cuál es el límite, doctor? Porque, ¿qué tal si, por ejemplo, pues yo, como lo que dice el doctor Díaz, ¿no? Yo tengo TDAH y me doy cuenta que echarme un cigarrito al día me ayuda a mantenerme activo, ¿no? Y bien con mis actividades.
¿cómo identifican ustedes desde la parte psiquiátrica cuando ya es un límite en el que sí ya estoy como definido como adicto tal cual y en el que pues es que me mantiene nada más funcional? ¿Cómo identifican ustedes eso? Bueno, yo creo que otra vez aquí sí vale mucho la pena enfatizarlo, ¿no? Desafortunadamente los criterios diagnósticos son muy laxos. Hay unos que meramente hablan de tener problemas repetitivos a pesar o sea, uno sigue consumiendo a pesar de tener problemas repetitivos y ya se considera que ese es uno de los grandes criterios. Pero pongámonos a pensar, ¿no? ¿Cuántas personas tenemos obesidad y aún así nos vamos a echar nuestros tacos y sabemos que somos hipertensos y comemos sal y no por eso decimos que ya eso sea un criterio de ser adicto, ¿no? Otro también muy laxo es hablar de craving, esta apetencia, este deseo por consumir, pues cuántos no lo tenemos al celular porque ahí están mis cuentas de banco, ahí me comunico con los pacientes, o sea, son algunas manifestaciones que nuevamente, desafortunadamente, solo ponerlas como palomitas y decir que a partir de cierto número de esos una persona ya cae totalmente dentro de lo que llamamos un adicto, y repito, mal llamado porque el término se tipifica en diferentes niveles o diferentes tipos de problemas de consumo de sustancias, pues es como clínicamente o epidemiológicamente se haría. A nivel ya más uno a uno en consultorio, la recomendación sería más primero evaluar si la persona está consciente y tiene la capacidad de darse cuenta de los daños que le está produciendo esta conducta o este consumo, porque muchos no lo ven, ¿eh? Y eso no quiere decir que sea adicto, simplemente yo no lo veo, en mi cultura no está, o en mis valores no está, y eso no sería una enfermedad, ¿no? Entonces, que esté consciente y aparte que lo haga de una manera propositiva, es decir, lo hago consciente, no tengo interés en cambiarlo, o las formas en que los quiero cambiar es pues absurda, ¿no? Digo, sí, quiero dejar de fumar, pero traigo cigarros todo el tiempo, no hago ningún esfuerzo por dejar de meter el cigarro y prenderlo, y estoy planeando que lo voy a hacer de aquí al año que entra y el año que entra, pero no hago un esfuerzo real, pues ahí, ¿qué tanto sería adicción o es una falta de voluntad y que la persona no está convencida? Cuando ya encontramos una persona que literalmente se ve que está consciente y dice totalmente que esfuerzo que está haciendo con esto, es decir, tenemos argumentos de que ha tenido tratamientos, de que ha buscado de una u otra forma, que cuando deja de consumir hay síndrome de abstinencia, que ya tiene una tolerancia, es decir, cada vez incrementa el consumo. Biológicamente tenemos más datos de decir que ya hay cambios que están sustentando esto que se llama enfermedad de adicción biológicamente y que clínicamente entonces sí ya se está justificando, ¿no? Consume a pesar de tener consecuencias negativas, no porque quiere, porque ya no le funcionan estas partes del control de impulsos como la corteza frontal, consume y la cantidad ya no es suficiente porque cada vez necesita más, y esto es porque el sistema de recompensa, estos ganglios basales, el núcleo accumbens donde se liberaba dopamina y sentía rico, sentía placer al inicio, se acostumbra y ya no libera esa cantidad de dopamina, es como si se fundiera un foco. Y él sigue buscando y consume y ya no siente rico, pero lo sigue haciendo porque se queda clavado el recuerdo en el hipocampo, en la memoria, y esto lo lleva a seguirlo haciendo buscando ese placer, pero ya no prende este sistema de placer a pesar de que siga consumiendo y no tiene el freno para hacerlo en la corteza frontal. Cuando revisamos estos criterios biológicos y los sabemos revisar con detalle clínicamente en todas las manifestaciones que son un poquito más lo que nosotros vemos afuera, tienen sentido. Eso es lo que podría partir entre cuando sí es una enfermedad, es un mal hábito o es una persona que no quiere cambiar. Ok, ok. Y Doctor, curiosamente, creo que valdría ahí la pena, perdón por la interrupción, decir que las áreas que están afectadas o lo que más se ha estudiado de afectación en los términos de trastorno por consumo de sustancias son las mismas áreas que se ven afectadas en el TDAH. Entonces, es decir, una persona que tiene TDAH y no consume drogas, si hiciéramos estos estudios que son con fines de investigación bajo paradigmas y demás, veríamos que son las mismas áreas del cerebro. Entonces, si yo ya traigo un cerebro con estas fallas a nivel de corteza frontal, a nivel del sistema de recompensa, los ganglios basales que no prenden como deberían, y de la memoria y del hipocampo y todo esto, y le meto drogas, se vuelve un hipercerebro, así como un super TDAH o como un super trastorno por consumo de sustancias, se potencian los dos trastornos y las manifestaciones son exponenciales. ok, ahí, doctor Díaz, no sé si quiere agregar algo con respecto a esto. ¿Es común recibir este tipo de casos en la clínica? Sí, sí, claro. Quizá a lo mejor la pregunta es rara porque en ninguna otra enfermedad preguntaríamos eso. Parecería que lo que queremos responder es, oye, ¿cuánto puedo consumir? Y ahí me detengo como un poquito antes y ya no soy adicto, ¿no?
Y es una pregunta que siempre nos hacen como especialistas en consumo de sustancias, en trastornos adictivos. Oye, dime ya cuándo, ¿no? Y creo que es algo raro que los oncólogos no tienen o ninguna otras especialidades respecto a, oye, dime ya cuando tengo cáncer. Y Sí. en otras especialidades se hace de manera preventiva, que de repente desde los 30 o 40 años nos revisemos la próstata o chequemos la presión arterial o veamos los triglicéridos, porque no podemos medir, oye, dime cuántos tacos son los que provoca que los triglicéridos ya estén altos. Eso es quizá la parte que podemos traducir. No es que sea una cantidad de tacos, no es que digamos, oye, 2 copas y a lo mejor ya, o 2 botellas, sino cada uno de nosotros va a tener una respuesta diferente a ciertas actitudes que pueden generar disfunción. La idea es, si ya alguien cercano me dijo, oye, creo que estás excediéndote en este consumo, estás gastando más de lo necesario, no estamos teniendo una adecuada relación de pareja o problemas en el trabajo, no tenemos que esperar a que nos despidan para intentar hacer un cambio, y ojalá y que muy pocos de los pacientes lleguen con nosotros como psiquiatras, muchos se queden con psicología, hicieron algunos cambios, no estaba tan difícil, realmente lo que tenías era exceso de estrés, tenías insomnio, porque si ya desarrolló una dependencia, la complicación de ese tratamiento es muy alta. Ya tenemos que hacer una intervención mucho más avanzada, no es tan sencillo, y digamos que eso sería la diferencia. Y esto también lo vemos en pacientes que tienen déficit de atención. Hay estudios longitudinales que a veces eran como una respuesta respecto al miedo que podemos tener como familiares o como padres o como amigos de alguien que consume o que toma tratamiento para déficit de atención. Oye, pero eso que te están dando también es una droga, eso te va a hacer adicto. Y lo que se ha visto es que este tratamiento da lo necesario al cerebro, y ese cerebro ya no pide demasiado de la sustancia que ya tiene. Y los estudios que se han hecho a largo plazo, aquellos pacientes que tienen déficit de atención y reciben tratamiento, disminuye el riesgo de que tengan no solamente una adicción, sino problemas respecto a la conducta adictiva, o un problema relacionado a una conducta maladaptativa, que puede ser que nunca haya sido un problema de adicción como tal, pero si conduzco 1 o 2 o 3 veces bebiendo, puede ser que ni siquiera tenga una dependencia, sino el riesgo de tener un accidente o sufrir algún problema es mucho mayor. Ok, pues suena complicado ya cuando pues, se desarrolla este pues, trastorno adictivo en una persona con TDAH, suena que es complicado, ¿no? Y justo ahí, por ejemplo, doctor Zavala, usted hablaba algo hace unos minutitos de la voluntad, ¿no? Cuando esa voluntad que decimos como que no, pues yo todavía lo controlo, cuando ya sobrepasa eso, ya podemos hablar que ya no es tan controlable. Pero, ¿cómo es el tratamiento de una persona que tiene los dos trastornos? O sea, el TDAH llega con ustedes con un consumo, con algún comportamiento. ¿Cuál es la primera vía de tratamiento que buscan en él? Obviamente sé que dependerá del caso, de la complejidad y demás, pero justo me surge la duda, porque, por ejemplo, ¿cómo podremos mezclar ahí tratamientos, no? Si el paciente va a llevar, pues lleva su tratamiento específico de TDAH y, por ejemplo, quisiéramos combinar terapia farmacológica para el tratamiento de alguna adicción o estimulación magnética, ¿cómo los diferentes mecanismos biológicos de las sustancias farmacológicas o de la estimulación magnética podría empalmarse para favorecer o para suprimir los efectos? Sí, cuando hablamos de tratamiento y más, ya si hablamos desde el área médica, bueno, inclusive puede ser a nivel de psicoterapia, inclusive en tratamientos a nivel sociales, valdría la pena retomar lo que se llaman los Research Domain Criteria, que son criterios de dominio que están vinculados más hacia la investigación. Estos parten de los institutos de salud mental de Estados Unidos, y básicamente lo que hablan es tener postulaciones de qué alteraciones biológicas hay y cómo se ven clínicamente. Por ejemplo, si a mí lo que me falla es la parte que frena los impulsos de la corteza frontal y tiene que ver con una deficiencia de dopamina
por consumo de sustancias o por TDAH, los dos es el mismo daño, alteraciones de tono de dopamina, uno causado por exceso de drogas y otro biológicamente así venía, ¿no? ¿Qué medicamentos pueden mejorar esa falla? Entonces, estos criterios de dominio están interesantes porque lo que busca es la manifestación clínica que tengo. Clínica puede ser tristeza, puede ser impulsividad, puede ser enojo, puede ser síndrome de abstinencia. ¿Cuál es el origen biológico que tiene a nivel del cerebro o el resto del cuerpo? Y hablamos de estructuras, hablamos de químicos, de hormonas, de neurotransmisores. Cuando ya se tienen esas hipótesis, entonces puedo usar fármacos que vayan dirigidos directamente a eso. Por eso es que cuando hablamos de tratamientos farmacológicos de personas que tienen problemas de consumo de sustancias, no va a existir nunca, nunca un medicamento que les sirva a todos, porque son diferentes engranes. Imaginemos como un reloj que tiene un montón de engranes y a unos les falla que se ve acá la falla, a otros les falla la de acá que es la de aquí, pero son diferentes los mecanismos que vamos a buscar. Por eso encontramos tratamientos para adicciones de fármacos que se van al craving, o que se van a controlar la impulsividad, o que se van a controlar el efecto reforzador que tiene el fumar, el tomar o el consumir alguna otra droga. Es decir, diferentes estrategias de fármacos que llegan a diferentes áreas del cerebro con diferentes neurotransmisores en diferentes actividades, y entonces podemos ir atacando esa parte que le falla a la persona para controlar su consumo. Cuando hablamos del TDAH es más simple, porque solo existen tratamientos hasta ahorita probados que tienen que ver con la estimulación de estas áreas. Y lo que se ha visto que es bien interesante, que se ve comúnmente, y nuevamente creo que es muy triste, es que la gran mayoría de personas con TDAH que van a centros de tratamientos por adicciones no nada más no son diagnosticados. La gran mayoría de personas que atienden personas con problemas de consumo, psicólogos, psiquiatras, médicos, desacreditan el TDAH en adultos porque dicen, no, esto es de niños, en adultos no existe. Y si yo te doy un tratamiento con un medicamento controlado, que es un estimulante, pues no, hombre, te voy a volver más adicto, te voy a poner peor, como si te metes coca, te voy a dar metilfenidato, que es un estimulante que se parece, que es como un primo de la coca, o metanfetamina, no, ni Dios lo mande, ¿no? Pero tristemente otra vez eso es parte de la mala difusión que se ha dado. Primero, biológicamente, cómo se manifiesta, y segundo, qué es lo que hacen los fármacos y cómo actúan. Luis lo decía hace ratito de una manera muy clara, ¿no? Esto de cómo estos fármacos actúan de una manera tan selectiva y cuando están bien indicados y se le explica al paciente, muchas veces cambian el consumo de la droga por el tratamiento que están usando. Y eso es otra limitante, ¿no? En psiquiatría escuchamos y la gente lo dice comúnmente, ¿no? Se quedó en el avión, o se deprimió por consumir alcohol, o empezó a alucinar por marihuana, ¿no? Pero rara vez lo vemos de la manera al revés, ¿no? Una persona que tiene TDAH tiene conductas como adicto. Una persona que está deprimido consume como adicto. Una persona con ansiedad, es decir, el origen es el problema de salud mental y la manifestación es el consumo. Si lo vemos desde este punto, tratamos el problema de salud mental, TDAH, insomnio, depresión, ansiedad, y el fenómeno de un consumo anormal disminuye o desaparece. Entonces, consejo número 1, identificar biológicamente con una buena formación, ¿no? ¿Cuáles son mis hipótesis de las áreas del cerebro que están fallando? ¿Qué es lo que yo veo en la manifestación de cómo consume, cómo se siente, qué hace? Y entonces usar fármacos o algún otro tipo de terapias como estimulación magnética o algunas intervenciones, repito, incluso sociales, que pueden ayudar a mitigar estas fallas biológicas para ayudarle a que el paciente o la persona empiece a poder controlar esta conducta de consumo. Y a veces el terapeuta, el médico, el psiquiatra termina siendo su corteza frontal accesoria. No te funciona esto para marcarte frenos o límites, pero yo te presto la mía. Y yo soy como esta parte que te va a ayudar a leer lo que está pasando, a que lo entiendas y que vayas teniendo más conciencia y más control acompañado. Y los grupos de autoayuda y los tratamientos sociales es lo mismo, es prestar una corteza externa. Cuando damos estos tratamientos también sociales de aprender a que, o enseñar a las personas a que sientan esta recompensa de una manera natural, a que se enamoren, a que pertenezcan a un grupo, a que amen la camiseta y empiecen el fútbol, a que en lugar de comer de una manera no sana, pues comes ensaladas y le pones cosas. Es decir, nos terminamos volviendo muchas veces los psiquiatras, los psicólogos, los padrinos, pues no nada más motivadores, sino también personas que tenemos que ser creativas y presentarles opciones a las personas, siempre considerando que puede tener estas fallas biológicas. Y créanme, los fármacos bien utilizados y contemplando enfermedades psiquiátricas no adictológicas y la conducta de adicciones, hacen maravillas y la gran mayoría ni siquiera están aprobados para adicciones. Por eso, tratamientos con medicamentos para el TDAH en muchos pacientes controlan o disminuyen de una manera radical el consumo o las conductas que parecen adicciones.
Muy bien. Doctor Díaz, ¿quiere agregar algo para todo esto que se menciona? Por ahí quizás podríamos vincularlo con una pregunta que le va a gustar mucho, yo sé, que por acá nos ponen en el público, que si podríamos hablar de cómo el juego patológico o adicción a los videojuegos se va relacionando. Lo traigo porque justamente para este tipo de adicciones o de trastornos o de comportamientos, el tratamiento puede ser distinto, ¿no? A lo que mencionaba el doctor González Zavala. Claro, esa relación que existe de algún tipo de sustancias específica se ha visto mucho con déficit de atención. En personas con déficit de atención, hasta el 20% pueden tener un problema relacionado con algún consumo de sustancias, y de las personas que tienen un problema relacionado con consumo de sustancias, hasta el 20% tienen déficit de atención. Entonces, todas las personas, incluyendo cigarro, juego patológico, adicción a los videojuegos, eh, alcohol, cualquier otro tipo de sustancia o de adicción comportamental, lo que se recomienda es que en un screening se haga algunas pruebas de déficit de atención. Sería algo esencial, aunque parezca que perdemos tiempo, aunque parezca que, oye, pero ¿por qué? Yo lo veo más con depresión o con ansiedad, porque también el déficit de atención tiene muchas facetas y el paciente puede tener varios trastornos. Entonces sí, es mucho más frecuente el tema de juego patológico en pacientes que tienen TDA, y también en el tema de los videojuegos se parecen mucho a cualquier otro tipo de sustancia. Los videojuegos, sobre todo si la persona que está teniendo problemas relacionados al tiempo total que pasa en los videojuegos, lo pasa ahí porque se siente de mejor ánimo o es un estilo de afrontamiento para pasar un momento difícil, así como en algunas ocasiones nos sentimos triste y comemos. Si eso lo hacemos con los videojuegos para afrontar una emoción negativa, ese es como de los parámetros que más pueden ocasionar un problema a largo plazo, porque en lugar de afrontar la tristeza, la ansiedad o un problema, me voy a los videojuegos y como que trato de olvidarme del problema. Entonces, la otra parte que también afecta mucho al tema de adicción a los videojuegos es la dificultad para la socialización. Si yo tengo problemas para socializar o para tener una interacción con algunas otras personas, puede generar un problema porque en los videojuegos yo creo una diferente persona con una personalidad donde me puedo sentir todopoderoso o donde tengo diferentes características, y se quita un poco el miedo respecto a poder hablar o interactuar con otras personas. Entonces serían las dos facetas que con o sin déficit de atención nos estarían preocupando en personas que tienen este problema de los videojuegos. En cuanto al juego patológico, existiría una situación respecto a olvidar los momentos donde yo he perdido. Es decir, si en la aplicación que tenemos de apuestas, que no la diré porque es muy famosa, ya todos la conocen, que es patrocinador de varias playeras del fútbol mexicano, si en esa aplicación nos dieran como todas las apuestas que hemos tenido y cuánto hemos perdido y ganado, probablemente ninguno de nosotros seguiría apostando porque tenemos un sesgo de olvidar las veces que hemos perdido. Yo le platico a Mario, oye, ¿no viste el partido donde yo le aposté a las Chivas y ganó de último minuto? Uy, no, gané 10,000. Y esa ganancia, me acuerdo muchísimo, pero de las demás pérdidas donde fallé, hay un sesgo. Y esto al poder tenerlo en cuenta, nosotros podríamos frenar esa conducta de, oye, ganaste una vez, pero en total has perdido 100,000 pesos. Ese sesgo que tiene que ver con el recuerdo y funciones ejecutivas, específicamente un tipo de memoria que se llama memoria de trabajo no verbal, está afectado en personas con déficit de atención. No solamente relacionado a apuestas, sino parecería que a veces cuesta trabajo que aprendan, por ejemplo, como puede ser un procedimiento complicado o una situación donde una y otra vez tienen ese problema. Entonces es la misma afectación que se presenta en el juego patológico y que puede estar un poco más relacionado a personas que tienen déficit de atención. Muy bien. ¿Algo que quiera comentar aquí, doctor González, algo adicional? Porque lo vi que estaba como queriendo ahí participar.
No, totalmente de acuerdo. Son mecanismos biológicos muy parecidos, pero creo que algo que mencionaba Luis que es muy importante es precisamente el no dejar todo esto nada más al tema de enfermedad y al tema del efecto biológico que pueda tener una estrategia como un fármaco, sino precisamente el valor que tiene para la persona. O sea, cuando hacemos alguna conducta que tiene un potencial de que a mí me da una sensación de placer o de gusto, como sexo, apuestas, comida o demás, pues viene con el significado que está acuñado desde la memoria. ¿Qué significa la comida para mí? Y esto habla desde hasta fenómenos de la crianza, ¿no? De cómo desde bebés, desde chiquitos, nosotros estamos siendo condicionados por el medio ambiente, por la crianza, para después tener deficiencias que tratamos de compensar con conductas o con sustancias. Y esto está increíble, ¿no? Yo estoy debutando como papá, mi bebé acaba de nacer hace 4 días, 5 días, y pues yo estoy muerto de felicidad de verla y emocionadísimo porque la responsabilidad que tiene uno como papá con una pequeñita, con un pequeñito, de sentirse cobijado, de sentirse seguro, de sentirse amado, de enseñarle a que pueda sentir ese placer sin miedo, sin culpa, controlado, es lo que lo va a condicionar mucho de adulto. Nuestro cerebro empieza a crecer y si desde chiquito a mí me enseñan que está mal sentir placer, que está mal sentir gusto, que está mal esto de como de repente papás muy rígidos, que suelta ahí, que no lo hagas, que no comas azúcar y además, pues es un cerebro que está reprimido, que este sistema de recompensa o dopamina está como un capullito que no ha conocido este placer y de repente ya de grande o adolescencia conoce alguna droga, conoce alguna conducta como sexo o algo, se destapa y ahí sí que pues es más fácil que se enganche porque no lo disfrutó, porque no aprendió a este gusto, a esta recompensa con placer responsable, controlado, sin atascarse, y lo va a buscar. Un niño o niña que desde chiquito es maltratado, que lo dejaste llorando y no lo pelaste, que no lo cuidas, que se siente desprotegido por el medio ambiente, pues es un sistema nervioso central temeroso, miedoso, que se asusta, que se esconde, propenso a ansiedad, propenso a tener problemas de miedo, de que se espanta, de que se siente menos. Y esta forma de sentirte temeroso y que te lata el corazón y que te angustias y la fregada, pues va a buscar algo como alcohol, va a buscar algo como cigarro, que tiene un efecto también para calmarte por los neurotransmisores en ciertas personas, y eso va a favorecer que tengas consumos. Y tristemente, ¿no? Niños que son que no tienen madre, perdón por la expresión, pero es niños que este sistema de oxitocina, de apego está jodido, que no hubo alguien que estuviera con ellos, los apapachara, los haga sentirse parte de, pertenencia de, que es la enfermedad, yo creo, más grande que hay en el mundo, no pertenecer, no sentirse vinculado, no sentirse escuchado, pues estos sistemas opioides están jodidos, ¿no? Y lo vemos en Estados Unidos, la crisis que hay de opioides y una población que está fragmentada, jodida, que no hay vínculos, que no hay pertenencia. Es decir, gran parte de lo que vemos ahora como consumos, videojuegos, compras, celulares, sexo, pornografía, adicciones de sustancias, viene de crianza, viene de las poblaciones como estamos. Por eso, cuando queremos verlo únicamente como algo biológico, heredado y todo eso, ¡ay!, nos quedamos muy fregados. Esto es algo que se tiene que meter hasta la esencia del ser humano, la parte espiritual, la parte de sentido de vida. Y la mejor explicación es cómo vemos personas, el 80% aproximadamente de gente que deja de fumar lo hace sin tratamiento, a pesar de que se sabe que la nicotina es altísimamente adictiva. Vemos personas que han ido con 40, 50 psicólogos, padrinos, grupos, psiquiatras, adictólogos, clínicas, y de repente tienen un hijo, ¡pum!, y dejan de tomar. O de repente la esposa dice, mira, canijo, ya me hartaste. O te comportas o me divorcio. Y cambian. Entonces, por eso la responsabilidad que tenemos como profesionales de la salud que atendemos esto, de no sesgarnos, de no irnos únicamente a biología, fármaco o únicamente psicoterapia, grupos, es altísima. Somos seres complejos. Requerimos una apertura increíble. El psiquiatra que reconozca a los psicólogos, que reconozca a los padrinos, que reconozca a los grupos sociales, pertenencia y todo eso como mesas horizontales y también la población, porque tristemente, pues las personas que tienen problemas de consumo y sobre todo su familia, que muchas veces son una ladilla las familias, están en contra de que los vea un psiquiatra, están en contra de que tomen fármacos. Dicen, no, llegan muchas personas con problemas de consumo y tú dices, te voy a rotar algo para el TH. No, algo controlado no, porque me vuelvo adicto. Y tú dices, no mames, cabrón, te estás metiendo metanfetamina, estás inyectándote cocaína, no sé qué pedo contigo, cabrón, ¿no? O sea, la población tristemente el nivel de ignorancia y de mala información que hay en los medios es asquerosa, asquerosa totalmente.
la idea que hay entre lo que es un psiquiatra y un psicólogo están totalmente desvirtuadas. Los psiquiatras y psicólogos deberíamos de ser equipo y no pelearnos como estamos todo el tiempo. Y creo que el mejor ejemplo es juego patológico o videojuegos. ¿Cuántos de estos niños no son, pues que no pueden salir a la calle por la pinche inseguridad que tenemos, que no pueden tener amigos por el pinche bullying que está, que los papás tienen que trabajar todo el día porque no te alcanza el dinero y el niño está encerrado en su casa, no tiene amigos, no tiene, pues cómo no va a estar en los videojuegos, chinga? Entonces, si todo esto lo patologizamos, créanme, vamos a terminar todos siendo adictos a algo. Nuestra responsabilidad de informar, de tratar y de respetar los derechos de los demás es altísima. Sí, sí, no, o sea, por acá, mire, antes que nada, doctor, le ponen que muchísimas felicidades, también le mando un gran abrazo por su bebé. Eh, Gracias, gracias. y bueno, regresándonos un poquito a la parte que usted menciona, a mí me surge una duda que viene relacionada con todo esto. Lo que usted menciona, ¿no? Del 80% de las personas que dejan de fumar, pues no llevan un tratamiento tal cual. ¿Qué tan alto puede llegar a ser la tasa de ¿cómo decirlo? Bueno, principalmente dos cosas. ¿Cómo se maneja el síndrome de abstinencia en una persona con TDAH? Que supongo que ha de ser súper complicado, no sé, desde mi perspectiva debe ser complicado. Y en segunda, ¿qué tan alta es la tasa en que realmente una persona que tiene esta combinación de trastornos pueda llegar a estar limpio, ¿no? Como dicen por ahí. No sé, cualquiera de los dos doctores, doctor Díaz, si quiere apoyarnos con la primera en cuanto a qué tan complicada es el síndrome de abstinencia en personas que tienen Pues en ambos realidad trastornos. ahí no se relaciona tanto con el déficit de atención, sino con la cantidad de sustancia. El síndrome de abstinencia es directamente proporcional a, imaginemos qué tanto alcohol he tomado. Si tomé media botella por una semana, puede ser potente, pero si tomé una botella por un mes, el riesgo de que convulsione es muy alto. Eso es igual. Y a diferencia de lo que se piensa, los síndromes de abstinencia más graves son con alcohol. Realmente anfetaminas, cocaína, pues sí hay mucha somnolencia, puede haber desánimo, pero el que es una urgencia y el más peligroso es con consumo de alcohol y el consumo de opioides, porque el consumo de alcohol sí puede ocasionar convulsiones y hay riesgo de muerte. De otros, de marihuana, de cocaína, te sientes mal, pero realmente se puede tolerar o se puede dar tratamiento, pero si un paciente tiene un síndrome de abstinencia grave por alcohol y tiene demasiada ansiedad, alteración de los signos vitales, sí tiene que ir al hospital para que se le pongan soluciones y medicamentos para prevenir esa convulsión. Y en cuanto a los porcentajes, probablemente también tiene que ver con muchas comorbilidades, con qué tanto hay una red de apoyo, muchos otros factores, pero hay que evitar mencionar palabras o frases como si está limpio, porque si no, es como un estigma pensar que esa persona sigue consumiendo y es parte del proceso. Es decir, sabemos que en algún momento puede ser que el paciente pueda tener un reinicio o un consumo de sustancias y eso no le reclamaríamos a alguien respecto a, oye, ya estás tomando medicamentos para hipertensión, se te subió la presión, pues te voy a amarrar, te voy a encerrar, te voy a castigar porque no puede ser, ya fuiste con el cardiólogo. Eso va a pasar en la mayoría de las enfermedades, incluyendo cáncer. En cáncer va a haber reincidencia del cáncer y no le vamos a decir, oye, es que no le estás echando ganas, es que de verdad no te estás esforzando. Sabemos que hay factores independientes, puede haber muchos de motivación, muchos más allá del tratamiento. En algún caso tenía una paciente que tenía problemas con consumo de marihuana y iba mejor, pero la pareja también consumía un montón de marihuana y era una relación muy cercana. Era muy complejo decirle, oye, tienes que quitar a tu pareja porque es de las principales personas que hacen que tengas un consumo de marihuana. Se tiene que trabajar ese vínculo o que la pareja acuda a terapia o terapia de pareja, pero si no vemos como la complejidad de las relaciones, solamente vamos a decir, oye, esta paciente no dejó de consumir o no quiere o quién sabe por qué no ha dejado de consumir.
tenemos que ver qué es lo que significa la sustancia y cómo actúa de manera individual y también con el ambiente. Ok. Ya nada más, ya estamos prontos a terminar. Muchas gracias a todos los que han estado acá. Gracias por las preguntas. Ya nada más como para mencionar ahí, por acá preguntan, bueno, más bien mencionan, Cristina, que como mencionaba el doctor Zavala, González Zavala, así es, doctor, que los psiquiatras reconozcan a la psicología y se trabaje en conjunto, es tan importante en la actualidad. Justamente, pues por acá, algo de lo que se busca en este diplomado, que por cierto estamos ya próximos a iniciar, empezamos el próximo viernes, estamos ya cerrando toda la fase de inscripciones para los que estén acá acompañándonos, pues puedan realizar su inscripción si es de su interés. Y lo que buscamos en este diplomado es, pues, que todas las áreas que están involucradas en poder favorecer que el tratamiento de los trastornos adictivos puedan conocer, ¿no? Lo que las otras áreas hacen. O sea, no es que el psicólogo pues no haga nada, ¿no? O que el psiquiatra nada más puros medicamentos o así. Todo es complementario, ¿no? Todo lo que se hace, incluso la parte social, es súper importante. Lo que menciona el doctor Díaz de, bueno, te estoy tratando a ti, pero tu pareja le sigue dando, pues va a ser dificilísimo que se pueda desvincular esa adicción, ¿no? En la persona o que pueda mejorar. Por ahí algo que recuerdo muy bien de que nos mencionaba el doctor Romanowski, que por si está por ahí, saludos doctor, era que no pretendamos que la adicción que te tomabas 40 copas a la semana o te fumas 40 cigarros, para mañana ya no vayas a fumar nada, ¿no? Porque incluso es una descompensación para tu organismo va a decir, hey, mi nicotina, ¿dónde está? Y no es como que la quites así de repente. Entonces, lo que nosotros buscamos en este diplomado es justamente ofrecerles a todos herramientas desde la parte psicológica, social, de prevención, ¿no? Hay herramientas de prevención que nos va a hablar la doctora Millet, todos los mecanismos neurobiológicos donde justamente nos van a acompañar, por ejemplo, el doctor Hugo González Cantú, y la parte de tratamientos donde tendremos pues aquí a dos expertos que están viendo acá para toda la parte farmacológica y la parte neuromodulación también. Iniciamos pronto, entonces ya nada más como para poder cerrar con esto, doctores, en el tratamiento de trastornos adictivos, obviamente pues vamos a encontrar casos como estos, ¿no? Con TDAH y el inicio de inicio de consumo de sustancias o ya algo más avanzado, pero creo que como mencionaba el doctor González Zavala, siempre hay que buscar la raíz, ¿no? ¿Por qué llegaste a estar ahí? Entonces, ya nada más como para ir cerrando este webinar, me gustaría que ustedes me pudieran brindar un poquito de información sobre es conveniente justamente este trabajo en equipo, ¿no? Entre que el psicólogo determine, oye, pues ya me di cuenta que empezó a consumir porque, pues no sé, perdió algún familiar o lo que sea, y el tratamiento farmacológico, o sea, ¿qué tan bueno, qué tan favorecedor puede ser esta vinculación entre las diferentes áreas para integrar la terapia en el trastorno de adicciones? Pues No sé yo si... creo que es crucial, no debería ser una sugerencia, debería ser la regla. Y la otra es, el consumo no es la enfermedad. O sea, puede haber una persona que haya sido ya diagnosticado como un trastorno por consumo de sustancias y puede seguir consumiendo en un futuro y ya no lo tiene. El consumo no es sinónimo de enfermedad. Eso hay que quitarlo de la cabeza. Es un error tremendo. El decir que una persona ya está curado porque no consume es absurdo. ¿Sí? El consumo no es la enfermedad. Y segundo, no podemos forzar a una persona a que deje de hacer algo que voluntariamente quiere. Hay personas que van a seguir consumiendo y que no es que estén enfermos, es su derecho. Y no nada más es su derecho. Él tendrá sus razones del por qué lo hace. El que yo quiera quitarle a alguna persona un consumo, una conducta, pensando que tiene la misma calidad de vida que yo o que tiene que pensar igual que yo, no nada más es fuera de ética. Es absurdo. Hay personas o hay situaciones en las cuales el consumo termina siendo el sentido de vida de las personas o termina siendo sus salvavidas
como son las personas en situación penitenciaria, como son muchas personas con trastornos mentales que no tienen acceso a tratamientos ni con fármacos, ni con psicólogos, ni con psiquiatras, personas que no tienen ni un perro que les ladre, no tienen familia, no tienen amigos, y muchas veces la sustancia termina siendo esa parte que hace que su vida no esté tan jodida, o termina siendo lo poquito que le puede ayudar a que no sufra tanto. Y el mejor ejemplo son niños en situación de calle, que los vemos con hambre, con frío, con miedo, violentados, poco tratados, y que de repente los tachamos y están oliendo monas como adictos, cuando el problema no es una adicción, el problema es un problema social, es un problema de desprotección. ¿Cuántas personas hay que están etiquetadas como adictos y lo que tienen es un trastorno mental de otro tipo no diagnosticado y no tratado, o un problema espiritual, o una carencia de mucho, de calidad de vida, de descanso, de amor, de apapacho, de pertenencia? Si no vemos al ser humano, si no atendemos a la persona y únicamente tratamos el diagnóstico, no servimos para esto, compadres. Claro, doctor Díaz, adelante. No, por supuesto, y sobre todo también ir sumando, todo el equipo tiene que estar trabajando en conjunto a esos objetivos. Hay algunas ocasiones en donde si alguien del equipo dice, ok, no te tomes el medicamento, no vayas al grupo, no hagas esto, tenemos que tratar de identificar qué es lo que podemos hacer para sumar. En algunos casos, pacientes que dicen, es que me encanta el grupo, pero si le digo a mi padrino, me va a decir que deje el medicamento. Y nosotros decimos, ve al grupo, claro que te sirve, y tú dile que no tomas nada. O igual con algunas otras intervenciones, pero si está añadiendo desde ir a jurar a la iglesia, desde hacer ejercicio, lógicamente ir cambiando el ambiente, tenemos que sumar, porque si alguno de nosotros de manera aislada tuviera 100% de efectividad, pues sí podríamos decir, oye, yo tengo la receta mágica, pero sabemos que no es así, aún sumando, a veces son casos difíciles, entonces tenemos que hacer un frente común y pensar en el bienestar de nuestros pacientes, de las familias y de todo el beneficio que va a ser cuando haya una mejor vinculación ante ciertas conductas de consumo o trastornos a lo mejor que están ocasionando un problema relacionado a conductas maladaptativas. Muy bien. Pues creo que hemos llegado para la parte final. Nos mandan por acá, lo mandan a saludar a todos desde Costa Rica, la doctora Luis Oviedo, también nos mandan saludos desde Chiapas. Muchas gracias a todos los que nos acompañaron. Gracias por sus preguntas. Doctores, un placer haber platicado con ustedes. Muchas gracias por participar en esto. Estamos muy contentos, ya vamos a iniciar. Entonces, a todos los que estén acá, escríbanos, ahí están los números. Y pues nada, nos vemos entonces a partir del próximo viernes para iniciar con el primer módulo de este diplomado, que justamente es hacia toda esta parte social, ¿no? Todo lo que nos comentaba el doctor Zavala, toda esta parte social, vamos a estar hablando con la doctora Millé en este diplomado. Y pues nada, muchísimas gracias a todos y nos estamos viendo pronto. Que estén muy bien. Gracias, doctor. Hasta luego. Felicidades. Bye, bye. Muchas gracias. Hasta luego. Muy bien.